Para estos 6 entusiastas del aire libre, la naturaleza no era solo un patio de recreo, era su pasión y su mayor desafío. Pero en la naturaleza, donde la belleza y el peligro van de la mano, algo salió terriblemente mal. Estas son las historias de aventureros que murieron haciendo lo que amaban. Era el 13 de agosto de 2015, y la niebla matutina se aferraba a los imponentes picos del Parque Nacional Glacier en Montana. La naturaleza virgen se extendía interminablemente en todas las direcciones, donde antiguos glaciares habían esculpido valles que ahora servían como corredores para algunos de los depredadores más peligrosos de América del Norte. El aire fresco de la montaña llevaba el aroma de pinos y flores silvestres, mezclado con algo más primitivo, el inconfundible almizcle de los osos grizzly. Sarah Johnson ajustó su lente telefoto mientras se agachaba detrás de un tronco caído, su corazón latiendo con anticipación. A los 34 años, la fotógrafa de vida silvestre había pasado la mayor parte de una década documentando animales en sus hábitats naturales, construyendo una reputación por capturar momentos íntimos que la mayoría de las personas nunca presenciarían. Sus botas de senderismo desgastadas y su chaleco de campo descolorido por el sol contaban la historia de incontables horas pasadas en lugares remotos, esperando la toma perfecta. La asignación había consumido los pensamientos de Sarah durante meses, un reportaje para una revista que presentaba familias de osos grizzly en su entorno natural. Había invertido $8.000 en nuevo equipo de teleobjetivo específicamente para este proyecto, equipo diseñado para capturar imágenes impresionantes desde distancias que deberían mantenerla a salvo. Durante 3 días, había estado siguiendo a una osa grizzly y sus 2 cachorros, aprendiendo sus patrones y esperando el momento en que la iluminación y el comportamiento se alinearan perfectamente. Los colegas de Sarah le habían advertido repetidamente sobre trabajar sola en territorio de osos grizzly, pero ella siempre había preferido la soledad al fotografiar fauna peligrosa. Los guardaparques habían emitido advertencias sobre el aumento de la actividad de osos en toda la región, pero la confianza de Sarah en sus habilidades y equipo la hizo descartar las preocupaciones como burocracia excesivamente cautelosa. La oportunidad que había estado esperando finalmente se presentó cuando Sarah descubrió a la familia de osos alimentándose de un cadáver fresco de alce en un pequeño claro. Se posicionó a 150 yardas de distancia, lo que ella creía era una distancia segura según su investigación y experiencia. A través de su visor, Sarah observó a la magnífica osa de 400 libras enseñando a sus cachorros a arrancar carne del cadáver. La cabeza de la osa se levantó de repente, su nariz sensible detectando el olor humano de Sarah llevado por una brisa cambiante. En un instante, el comportamiento del oso se transformó de madre cariñosa a depredadora protectora. Sus orejas se aplastaron contra su cráneo mientras se levantaba sobre sus patas traseras, escudriñando el bosque en busca de la fuente de la amenaza para sus cachorros. Sarah se dio cuenta de su error en el momento en que vio la postura agresiva del oso a través de su lente. Inmediatamente dejó de disparar y comenzó a retroceder lentamente, siguiendo los protocolos que había aprendido durante su entrenamiento en vida silvestre. Pero el suelo del bosque, cubierto de troncos caídos y densa maleza, resultó traicionero mientras intentaba su retirada. El pie de Sarah se enganchó en una rama oculta, haciéndola caer hacia atrás en la densa vegetación. El sonido de su caída y el crujido de las ramas rotas activaron por completo los instintos protectores de la osa madre. Con un rugido que resonó por el valle, el enorme oso grizzly cargó hacia la posición de Sarah a 56 kilómetros por hora, cubriendo la distancia en segundos. El ataque fue rápido y brutal cuando el oso de 400 libras alcanzó la posición de Sarah. Su costoso equipo de cámara se dispersó por el suelo del bosque mientras el grizzly la atacaba con garras diseñadas para acabar en suelo congelado y dientes capaces de triturar huesos. Los gritos de Sarah perforaron el aire de la montaña, llevándose a través del valle hasta otros excursionistas que inmediatamente pidieron ayuda. La ubicación remota significaba que los equipos de rescate no pudieron llegar a la escena durante más de una hora. Para cuando los guardabosques llegaron, encontraron el cuerpo de Sarah a 200 yardas de su posición original, donde el oso la había arrastrado más adentro del bosque. Siguiendo el protocolo establecido, los guardabosques rastrearon y mataron a la osa madre, aunque sus cachorros fueron reubicados en un santuario de vida silvestre. La muerte de Sarah provocó intensos debates sobre la ética de la fotografía de vida silvestre y la responsabilidad que conlleva documentar animales peligrosos. Era el 30 de septiembre de 2014, y el sol del desierto brillaba intensamente mientras los turistas se reunían en la entrada del Cañón del Antílope en Arizona. El estrecho cañón se extendía profundamente en la tierra, sus esculpidas paredes de arenisca creando una catedral natural donde los rayos de sol pintaban haces etéreos sobre las formaciones rocosas fluidas. El aire permanecía quieto y denso, llevando el aroma terroso de la piedra antigua y el distante retumbar de truenos de tormentas formándose a millas de distancia. Michael Torres revisó su radio meteorológica una última vez mientras se preparaba para guiar a su grupo hacia las profundidades del cañón. A los 29 años, el experimentado guía turístico había escoltado de manera segura a cientos de visitantes a través de estos estrechos pasajes, ganándose una reputación por su conocimiento de la geología del cañón y su compromiso con la seguridad.
Su rostro curtido por el sol y sus manos callosas reflejaban años de guiar en el desierto, mientras que su sonrisa fácil tranquilizaba a los turistas nerviosos. El informe meteorológico de la mañana había mencionado posibles tormentas en la región, pero parecían desarrollarse lejos, al norte y al este, bien alejadas del sistema de cañones. El grupo de Michael consistía en 12 turistas emocionados, incluidas 2 familias con niños pequeños que habían viajado desde todo el país para presenciar los famosos rayos de luz que hacían del cañón del Antílope un paraíso para los fotógrafos. Michael había estado guiando en cañones estrechos durante más de 5 años, desarrollando una comprensión intuitiva de los patrones climáticos y los riesgos de inundación. Las paredes estrechas del cañón, esculpidas por millones de años de inundaciones repentinas, creaban tanto su belleza como su peligro, un hecho que Michael nunca dejaba que sus clientes olvidaran. Mientras el grupo descendía a las estrechas confines del cañón, Michael señaló las características geológicas que hacían que el lugar fuera tan espectacular. Las paredes se elevaban a 120 pies sobre ellos, a veces estrechándose a solo 3 pies de ancho, creando un entorno de otro mundo donde el sonido resonaba de manera extraña y la luz adquiría cualidades mágicas. 15 millas río arriba. Había comenzado una fuerte lluvia sin previo aviso cuando se desarrolló una tormenta repentina con una intensidad inusual. La tierra compacta del desierto no pudo absorber el enorme volumen de agua, enviando torrentes hacia las elevaciones más bajas donde el grupo de Michael exploraba las secciones más profundas del cañón. La primera señal de peligro fue un sonido distante de estruendo que Michael inicialmente confundió con aviones pasando por encima. Pero sus años de experiencia rápidamente identificaron el ominoso ruido como algo mucho más amenazante, el rugido del agua de la inundación que se acercaba canalizada a través del estrecho sistema de cañones. Michael inmediatamente ordenó a todos que escalaran las paredes del cañón, su voz cortando su conversación casual con urgente autoridad. Los turistas parecían confundidos mientras él comenzaba a empujarlos hacia cualquier asidero o saliente que pudiera ofrecer escape del suelo del cañón. La pared de agua golpeó el cañón con la fuerza de un tren de carga, llevando rocas, escombros y miles de galones de agua marrón turbulenta. Michael logró poner a salvo a varios turistas antes de que la inundación lo arrastrara a él y a otros 3 a la corriente violenta. Las paredes del cañón amplificaron el rugido del agua mientras golpeaba todo a su paso. Aquellos que habían alcanzado la seguridad miraron impotentes mientras Michael desaparecía bajo la superficie, su cuerpo rodando por los rápidos como un muñeco de trapo. El guía experimentado que había pasado años protegiendo a otros estaba indefenso ante la fuerza bruta de la naturaleza desatada en los estrechos confines que conocía tan bien. El cuerpo de Michael fue encontrado a más de 1 milla río abajo, atrapado bajo escombros y rocas donde la inundación finalmente había depositado su carga mortal. El incidente llevó al cierre inmediato de todos los tours en Slot Canyon durante la temporada de monzones, mientras se instalaban sistemas avanzados de monitoreo del clima para proporcionar alertas de inundación en tiempo real a los operadores turísticos. Era el 7 de febrero de 2016 y una fresca capa de nieve cubría las laderas del campo abierto de las montañas San Juan en Colorado. El sol de la mañana proyectaba largas sombras azules sobre el paisaje y el aire fresco de la montaña traía el silencio que solo el invierno profundo puede ofrecer, roto ocasionalmente por el crujido distante de las capas de nieve asentándose. Jake Peterson ajustó su baliza de avalancha mientras observaba la empinada pendiente que había capturado su imaginación durante meses. A los 31 años, el esquiador extremo profesional había construido su reputación enfrentando el terreno más desafiante y peligroso de América del Norte, ganando patrocinios y portadas de revistas gracias a su enfoque intrépido del esquí de montaña. Su cuerpo musculoso y rostro curtido reflejaban años de llevar al límite en las cordilleras más remotas del mundo. La expedición en el campo representaba la culminación de meses de planificación y preparación. Jake había estudiado los patrones climáticos, las condiciones de la nieve y los informes de avalanchas con la atención obsesiva al detalle que lo había mantenido vivo a través de innumerables descensos peligrosos. A pesar de las advertencias de avalancha emitidas para la zona, su confianza en sus habilidades y equipo de seguridad lo convencieron de que los riesgos eran manejables. El compañero habitual de esquí de Jake había cancelado el viaje debido a preocupaciones de seguridad, pero Jake decidió continuar solo, en lugar de perder las condiciones perfectas de nieve-polvo. Su mochila contenía todo el equipo estándar de seguridad para avalanchas, baliza, sonda y pala, equipo que le había salvado la vida en ocasiones anteriores. La pendiente que Jake había elegido se extendía 2000 pies por la ladera de la montaña con una inclinación promedio de 38 grados, lo suficientemente empinada como para generar una velocidad tremenda, pero no tan extrema como para ser inesquiable. La nieve fresca de la tormenta de la noche anterior había creado 18 pulgadas de nuevo polvo sobre una capa base más antigua y estable. Jake se impulsó desde la cresta, sus esquís cortando el polvo en un ritmo perfecto mientras trazaba giros elegantes por la cara empinada. Durante los primeros 500 pies, todo salió exactamente como planeado.
el polvo profundo volando a su alrededor como humo mientras descendía por la naturaleza virgen. Luego, sin previo aviso, toda la pendiente comenzó a moverse. La avalancha de placa que Jake desencadenó fue masiva, extendiéndose 300 pies de ancho y fracturándose 4 pies de profundidad en el manto de nieve. Toda la pendiente comenzó a deslizarse como una unidad cohesiva, llevando a Jake sin poder hacer nada montaña abajo a velocidad creciente. Sus años de entrenamiento en avalanchas entraron en acción mientras luchaba por mantenerse sobre la nieve en movimiento, pero el enorme volumen del deslizamiento superó sus esfuerzos. Jake rodó a través de la avalancha por más de 1000 pies, su cuerpo golpeado contra rocas y árboles mientras la nieve lo llevaba hacia el fondo del valle. Su baliza de avalancha se dañó durante el violento trayecto, su carcasa de plástico se rompió y la electrónica se desordenó por los impactos. Cuando la avalancha finalmente se detuvo, Jake se encontró enterrado bajo 8 pies de nieve dura como el concreto que se había asentado como cemento alrededor de su cuerpo. Había sobrevivido al entierro inicial y logró crear un pequeño bolsillo de aire alrededor de su cara, pero la nieve comprimida hacía imposible moverse. Los equipos de búsqueda y rescate trabajaron frenéticamente durante 6 horas, utilizando líneas de sonda y perros de avalancha para localizar la posición de Jake. Cuando finalmente lo encontraron, la hipotermia y la asfixia ya habían reclamado su vida. El esquiador experimentado que había conquistado montañas alrededor del mundo había sido derrotado por el mismo elemento que le había dado tanta alegría. Era el 4 de julio de 2017, y la oscuridad previa al amanecer daba paso lentamente a los primeros indicios de salida del sol sobre el Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado. La cumbre de 14.259 pies de Long's Peak se alzaba adelante, su cara de granito captando la luz de la mañana, mientras los excursionistas comenzaban su ascenso del Día de la Independencia. El aire fino de la montaña llevaba el aroma de las flores alpinas y la promesa de tormentas vespertinas que se desarrollaban regularmente sobre los altos picos de Colorado. Emma Rodríguez se ató las botas de senderismo en el estacionamiento, su linterna frontal cortando la oscuridad mientras se preparaba para la desafiante subida que tenía por delante. A los 26 años, la entusiasta del senderismo había hecho de conquistar los 58 picos de Colorado de más de 14.000 pies su misión personal, tachando cumbres con la dedicación metódica de alguien que había encontrado su verdadera pasión. Su figura compacta desmentía la fuerza que había desarrollado a través de años de senderismo a gran altitud. El plan de Emma era impecable en su simplicidad. Comenzar a caminar a las 4 de la mañana para llegar a la cumbre al mediodía, luego descender rápidamente para evitar las tormentas vespertinas que comúnmente se desarrollan sobre la cordillera frontal. Los pronósticos del tiempo predijeron actividad de tormentas después de las 2 de la tarde, dándole un margen de seguridad cómodo para el viaje de 15 millas de ida y vuelta que típicamente tomaba a los excursionistas experimentados de 12 a 14 horas completar. El sendero de Long's Peak era un territorio familiar para Emma, quien había intentado llegar a la cumbre 2 veces antes, pero había sido detenida por el clima y problemas de equipo. Esta vez llevaba el equipo adecuado, incluyendo protección contra la lluvia, capas adicionales y suministros de emergencia. Su preparación meticulosa reflejaba el respeto que había desarrollado por el impredecible clima montañoso de Colorado a través de 30 ascensos anteriores a cumbres de más de 14.000 pies. Mientras Emma ascendía en la oscuridad antes del amanecer, su linterna frontal iluminaba el sendero rocoso que serpenteaba a través del denso bosque antes de emerger por encima de la línea de árboles. El desafío físico la energizaba mientras se acomodaba en el ritmo constante que la llevaría a la cumbre. Otros excursionistas también habían comenzado temprano, sus luces creando una constelación de estrellas en movimiento en la ladera de la montaña. El clima comenzó a cambiar antes de lo que nadie esperaba cuando Emma se acercaba a la cresta expuesta de la cumbre. Las nubes, que deberían haberse desarrollado a media tarde, comenzaron a formarse antes de las 11 de la mañana, impulsadas por condiciones atmosféricas inusuales que tomaron por sorpresa incluso a meteorólogos experimentados. Los primeros retumbos de trueno resonaron a través de los picos mientras Emma aún estaba a 500 pies por debajo de la cumbre. Emma reconoció inmediatamente el peligro y comenzó a descender, abandonando su intento de llegar a la cumbre sin dudarlo. Pero el rápido desarrollo de la tormenta ya la había colocado en una posición extremadamente vulnerable, atrapada por encima de la línea de árboles sin refugio y sin lugar donde esconderse de la actividad eléctrica que se acumulaba sobre ella. Los árboles más cercanos estaban a más de 1 milla de distancia y a 1000 pies por debajo de su posición actual. El rayo cayó sin previo aviso, mientras Emma se apresuraba a bajar por las losas de granito expuestas. El rayo golpeó directamente el pico rocoso, con la corriente eléctrica viajando a través del suelo y subiendo por el cuerpo de Emma, mientras ella estaba de pie sobre la piedra conductora. La descarga eléctrica masiva detuvo su corazón instantáneamente mientras causaba quemaduras severas en todo su sistema nervioso. Otros excursionistas presenciaron el impacto desde posiciones más seguras en la parte baja de la montaña, pero la continua inactividad eléctrica les impidió llegar a la posición de Emma durante más de 1 hora. Cuando los equipos de rescate finalmente llegaron, encontraron su cuerpo en las losas de granito donde había caído, sus bastones de senderismo derretidos y su equipo de metal fusionado por la corriente eléctrica.
La muerte de Emma provocó una renovada educación sobre la seguridad ante rayos y la imprevisibilidad del clima en la montaña. El Parque Nacional de las Montañas Rocosas instaló estaciones adicionales de monitoreo del clima, mientras que su familia abogó por una mejor educación sobre seguridad ante rayos en cursos de senderismo a nivel nacional. Era el 15 de enero de 2018 y el viento invernal aullaba en la cima del monte Washington en New Hampshire con la furia de un huracán. La cumbre de 6.288 pies, conocida por tener uno de los peores climas del mundo, estaba experimentando condiciones que desafiarían incluso a los montañistas más experimentados. Las temperaturas habían caído a 20 grados Fahrenheit, mientras que vientos sostenidos de 80 millas por hora creaban sensaciones térmicas que se acercaban a 80 grados Fahrenheit, lo suficientemente frías como para causar congelación en minutos. Robert Kim ajustó su chaqueta ligera al salir de su coche en el área de estacionamiento de Pinkham Notch, sintiendo inmediatamente el frío brutal atravesar su ropa inadecuada. A los 38 años, el guerrero de fin de semana había pasado la mayor parte de su vida adulta detrás de un escritorio, usando el senderismo como su escape del estilo de vida sedentario que pagaba sus cuentas. Su tez pálida y manos suaves reflejaban años de trabajo de oficina, mientras que su entusiasmo por la aventura al aire libre superaba con creces su experiencia en condiciones extremas. El equipo de Robert consistía principalmente en ropa de algodón y equipo ligero más adecuado para caminatas de verano que para montañismo invernal. A pesar de las advertencias sobre las condiciones extremas, se había convencido de que su experiencia en caminatas de verano se traduciría en éxito invernal. Su mochila contenía suministros de emergencia mínimos y sus capas base de algodón resultarían mortales una vez que se mojaran con el sudor. La decisión de intentar escalar el monte Washington solo en invierno reflejaba la excesiva confianza de Robert y su falta de comprensión sobre la reputación de la montaña como una de las cumbres más peligrosas de América del Norte. La geografía única de la montaña creaba un túnel de viento natural que amplificaba las tormentas, mientras que su elevación exponía a los escaladores a condiciones climáticas más severas que las de picos 2 veces más altos. A medida que Robert comenzó a subir el sendero de Tuckerman Ravine, la fuerza total de la furia invernal de la montaña se hizo evidente. La nieve impulsada por el viento se sentía como papel de lija contra su piel expuesta, mientras que el frío extremo comenzó a penetrar su ropa inadecuada en la primera hora. Sus capas de algodón se empaparon rápidamente de sudor por el esfuerzo físico y luego comenzaron a congelarse contra su piel. La combinación de viento extremo, frío intenso y preparación inadecuada creó una tormenta perfecta de condiciones hipotérmicas. La temperatura corporal de Robert comenzó a bajar mientras su ropa mojada aceleraba la pérdida de calor y la brutal sensación térmica hacía imposible calentarse. Su juicio se deterioró a medida que la hipotermia se instalaba, lo que lo llevó a tomar decisiones cada vez más erróneas sobre el refugio y la búsqueda de rutas. A medida que la temperatura central de Robert seguía bajando, su cuerpo entró en las etapas finales de la hipotermia severa. Paradoja. A medida que la temperatura central de Robert seguía bajando, su cuerpo entró en la etapa final de hipotermia severa. Paradójicamente, comenzó a sentir calor y empezó a quitarse las capas exteriores, un síntoma mortal conocido como desvestirse paradójico, que ocurre cuando el centro de regulación de la temperatura hipotalámico funciona mal. Su mente confundida interpretó el último esfuerzo del cuerpo por aumentar el flujo sanguíneo como un sobrecalentamiento. Robert tropezaba a través de la nieve que soplaba. Sus movimientos se volvían cada vez más descoordinados a medida que su sistema nervioso se apagaba. Estaba a solo 500 yardas de un refugio de emergencia que podrían haberle salvado la vida, pero las condiciones de ventisca y su estado mental deteriorado hicieron que la navegación fuera imposible. Su cuerpo finalmente cedió cuando se desplomó de cara en un ventisquero, donde la sensación térmica de 80 grados bajo cero completó rápidamente lo que la montaña había comenzado. Los equipos de búsqueda y rescate encontraron el cuerpo de Robert a la mañana siguiente, parcialmente enterrado en la nieve y despojado de la mayor parte de su ropa. Los experimentados voluntarios de rescate reconocieron los signos clásicos de hipotermia severa y desvestimiento paradójico, un trágico final que podría haberse evitado con el equipo y la preparación adecuados. El observatorio del monte Washington utilizó la muerte de Robert para educar a los excursionistas sobre la preparación adecuada para el invierno, mientras se establecieron nuevos requisitos obligatorios de equipo para los permisos de senderismo en invierno. Su muerte se convirtió en un caso de estudio ejemplar sobre la progresión de la hipotermia, demostrando cuán rápidamente las condiciones extremas pueden abrumar a los aventureros no preparados. Era el 21 de junio de 2013, y las aguas turquesas de Havasu Falls brillaban bajo el sol del desierto de Arizona como gemas líquidas. El oasis remoto, accesible solo por una caminata de 8 millas a través de la reserva Havasupai, atraía a buscadores de aventuras de todo el mundo con sus impresionantes cascadas y piscinas naturales prístinas. El sonido del agua en cascada resonaba en las paredes rojas del cañón, creando un anfiteatro natural donde los visitantes celebraban la belleza pura del suroeste estadounidense.
Tyler Brooks se secó el sudor de la frente mientras examinaba las caras de los acantilados que rodeaban la piscina principal. Sus ojos calculaban distancias y profundidades del agua con la confianza de alguien que nunca había encontrado un desafío que no aceptara. A los 24 años, el recién graduado de la universidad había construido su reputación entre sus amigos como el tipo que probaría cualquier cosa una vez, el buscador de emociones que empujaba cada límite y se reía de cada advertencia. Su complexión atlética y actitud intrépida lo habían llevado a través de 4 años de aventuras cada vez más peligrosas. El viaje de celebración de la graduación había sido planeado durante meses, con Tyler y 5 amigos de la universidad haciendo la peregrinación a una de las maravillas naturales más espectaculares de Arizona. Habían pasado la mañana saltando desde acantilados de alturas más pequeñas, avanzando desde salientes de 3 metros a caídas de 7,5 metros a medida que su confianza crecía. Cada salto exitoso había envalentonado aún más a Tyler, alimentando su necesidad de emociones más grandes y acrobacias más espectaculares. Los amigos de Tyler se habían vuelto cada vez más preocupados mientras él miraba el acantilado más alto accesible, una cara de granito de 60 pies que se alzaba sobre la principal zona de baño. Los letreros de advertencia claramente prohibían saltar desde los acantilados más altos, citando formaciones rocosas peligrosas y profundidades de agua impredecibles. Pero Tyler siempre había visto las reglas como sugerencias, obstáculos a superar en lugar de sabiduría a seguir. El sol de la tarde golpeaba implacablemente mientras Tyler comenzaba su ascenso al acantilado prohibido, ignorando las súplicas de sus amigos para que reconsiderara. La pared de roca era empinada y desafiante, requiriendo agarres cuidadosos y colocación precisa de los pies para llegar al punto de salto. Otros visitantes se reunieron abajo, algunos tomando fotos mientras otros gritaban advertencias sobre las peligrosas rocas ocultas bajo el agua engañosamente clara. Desde su posición a 60 pies sobre la piscina, Tyler podía ver todo el cañón extendido debajo de él. El agua turquesa parecía atractiva y profunda, ocultando las rocas sumergidas que habían sido depositadas por innumerables inundaciones repentinas a lo largo de miles de años. Sus amigos seguían gritando advertencias desde abajo, pero sus voces parecían distantes e irrelevantes mientras la adrenalina inundaba el sistema de Tyler. Tyler dio 3 pasos hacia atrás desde el borde, luego corrió hacia adelante y se lanzó al vacío con un grito triunfante. Por un momento, voló por el aire del desierto con una forma perfecta, su cuerpo posicionado para lo que debería haber sido una entrada limpia en el agua profunda. Pero su trayectoria estaba ligeramente desviada, llevándolo hacia una sección de la piscina donde enormes rocas acechaban justo debajo de la superficie. El impacto fue devastador cuando Tyler chocó contra una formación rocosa sumergida con una fuerza tremenda. Su columna vertebral se rompió al contacto, mientras que sus órganos internos fueron aplastados por la repentina desaceleración. El sonido de la colisión resonó en las paredes del cañón mientras sus amigos miraban con horror. Su celebración se transformó instantáneamente en una pesadilla de sangre y huesos rotos. Los amigos de Tyler se lanzaron inmediatamente al agua para rescatarlo, pero el daño ya era irreversible. Su cuerpo flotaba inmóvil en el agua ahora carmesí, paralizado del cuello hacia abajo e inconsciente por el trauma masivo. A pesar de sus desesperados esfuerzos por mantenerlo con vida, Tyler Brooks murió a causa de sus heridas antes de que el rescate en helicóptero pudiera llegar al lugar remoto. La tribu Havasupai implementó una aplicación más estricta de las prohibiciones de saltos desde acantilados tras la muerte de Tyler, mientras que el aumento de la presencia de guardabosques ayudó a proteger a futuros visitantes de tragedias similares. Sus amigos establecieron una fundación que promueve la seguridad en el agua y la recreación de aventura responsable. Gracias por ver. Justo cuando crees que entiendes el poder y la belleza de la naturaleza, apenas estamos comenzando. Haz clic en el siguiente video para más historias que te harán cuestionar si alguna emoción vale el precio final.